Buenas, bienvenidos a la primera sesión asincrónica del curso 53-56 de Control Social de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Cristel Rodríguez, yo soy su tutora y en esta video tutoría vamos a abarcar uno de los temas de la unidad 2 que está en curso en este momento. Voy a compartirles una pequeña presentación. Va a ser en realidad una tutoría relativamente corta en donde nos vamos a enfocar sobre las perspectivas teóricas de la sociología del control social, pero nos vamos a enfocar especialmente en la crítica que se le hace a las teorías, a las primeras teorías que surgen sobre el control social y la criminología crítica. Vamos a empezar retomando un poquito sobre lo que es el concepto de control social. Ya en la primera unidad del curso nosotros hemos visto a cabalidad del concepto, ya ustedes lo pudieron trabajar. Simplemente es como para ubicarnos un poquito en el concepto que vamos a estar manejando para esta unidad, porque como se dieron cuenta, se han trabajado el concepto de control social desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Más que todo desde donde estemos como analizando el fenómeno que pues estemos estudiando, desde ahí se puede acercar de diferentes formas al concepto de control social. Para esta unidad vamos a identificar el control social o entenderlo, por un lado, como una estrategia de administración del orden y por el otro, como un instrumento de dominación legitimado por la base social. ¿Ok? Porque es una estrategia de administración del orden. En este punto nos referimos a que hay un control social formal. Entonces hay instituciones en la sociedad creadas en el Estado para propiciar el orden, ¿verdad? Y el funcionamiento de la sociedad. Se instalan diferentes o se instauran diferentes mecanismos de control social como son las leyes, las normativas, los reglamentos, ¿verdad? Eh, y se colocan diferentes figuras de autoridad que que hacen, que aplican las diferentes normas, que vigilan que se esté cumpliendo y que además si hay rompimiento de las normativas, ¿verdad? Se logre reprimir a la persona, a la estructura o a la entidad que esté incurriendo pues en una mala práctica, ¿verdad? Por otro lado, es un instrumento de denominación legitimado por la base social también. Entonces, por el otro lado, tenemos el control social informal. Entonces, se genera control social desde la misma dinámica social en sí. Entonces, se genera control social desde la escuela, desde las familias, desde las diferentes religiones, desde los diferentes medios de comunicación y cada uno va a reproducir o a instaurar o a socializar diferentes normas, diferentes pautas o conductas que las personas deben de seguir, ¿verdad? Y esto eh, pues las aprendemos en la niñez y las seguimos reproduciendo del resto de nuestras vidas, ¿verdad? Para poder generar armonía eh, y poder convivir en sociedad de una forma, de la forma como la conocemos hoy, ¿ok? Más civilizada. Por su parte, la criminología, entonces, también estudia estos diferentes mecanismos de control social. La criminología se debe entender como una ciencia multidisciplinaria cuyo objetivo de estudio son el delito, el delincuente, la víctima y la conducta criminal, con el fin de explicar las causas y motivos del fenómeno delictivo, prevenirlo y estudiar las acciones específicas que en consecuencia requiere cada caso en concreto, ¿verdad? Entonces la criminología no solo estudia cómo reprimir, ¿verdad? Cómo actuar cuando ya se da el delito, cuando ya hay un hecho delictivo, sino que también tiene por objetivo prevenirlo. Y para esto utiliza el conjunto
de disciplinas que hay a disposición desde todas las ciencias. Como disciplina o como ciencia se revela como un instrumento valioso para comprender al lado de otras disciplinas como la política, la historia, el derecho, pero también las ciencias de la salud, ¿verdad? También todas las ciencias en realidad se puede apoyar y puede utilizarlas para generar criminología. El contexto en que se va produciendo las decisiones de política criminal que inciden en el campo de la seguridad social. Del estudio de los grupos sociales relacionados con la conducta delictiva, surgen varias corrientes que estudian más de cerca la desviación criminal, ¿verdad? La desviación social o la conducta criminal y por qué se está dando, que es el interés que tenemos para esta segunda unidad. Entonces, ¿cuáles son las corrientes criminológicas y que estudian el control social? Tenemos dos corrientes principales, que es la conservadora y la sociedad del conflicto. Estas son las que surgen primero. La conservadora tiene un enfoque funcional estructuralista, que significa que ve a la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y la estabilidad de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, para el funcional estructuralismo, las partes determinan la estructura social y por eso es que esta corriente tiene un enfoque más individualista y más biológico, ¿verdad? En donde el individuo por sí mismo, eh, que ya está determinado por ciertas cualidades con las que nace, eh, va a incurrir en ciertas conductas que van a ir formando y delimitando, determinando la estructura social, ¿verdad? Eh, Así como a grandes rasgos, es explicar esta corriente conservadora que la conforman diferentes escuelas y teorías. De hecho, hay bastantes escuelas que tuvieron injerencia en esta corriente, como la positivista, la escuela de Chicago, la escuela de la asociación diferencial, la desorganización social y las teorías de control social. Entonces, esta fue como la primera ola de estudios sobre las, los medios de control social, ¿verdad? Desde la sociología. Y con el fin de también de estudiar la desviación social, ¿ok? Después, como respuesta a la corriente conservadora, surge la sociedad del conflicto, porque la sociedad del conflicto dice, un momento, o sea, no estamos tan de acuerdo en que el individuo determine la estructura de la sociedad. Estamos viendo que en muchos casos es la estructura la que ya determina al individuo. Y entonces aquí es en los años 60, 50 y 60 que surgen un montón de nuevos teóricos que vienen a poner el peso de la estructura social como determinante del comportamiento del individuo. Entonces le dan la vuelta completamente al enfoque. La teoría del conflicto visibiliza la manera en que los poderosos tratan de perpetuar su estatus sin importar sus consecuencias. Esta dinámica genera, entonces también surge como denuncia social ante los abusos de poder que se estaban dando por las personas que eh, ostentan los medios de producción, que ostentan el poder del Estado, ¿verdad? Y que abusan de ese poder y del poder económico también, ¿verdad? Que el poder económico inevitablemente les da poder político, ¿verdad? Entonces todo está ligado dentro de la sociedad. Esta dinámica genera inevitablemente conflicto y cambio. Entonces ellos empiezan a ver la conducta desviada más como un reflejo de la sociedad o una reacción al abuso, ¿verdad? A la falta de igualdad
que hay en la estructura social, ¿verdad? Entonces, el enfoque, por eso es que vemos aquí que el enfoque es muchísimo más social que individualista. Surgen corrientes como la del labeling approach y la reacción social. Entonces, estas son las dos grandes corrientes que surgen hasta mediados del siglo anterior y ante eso viene la criminología crítica, ante hacer una segunda crítica, ¿verdad? Todos estos estudios ya para los 70 en Europa surge como reacción ante las falencias de las corrientes criminológicas previas. Dicen, ok, hay progreso, pero todavía hay falencias en cuanto a la interpretación teórica de los fenómenos sociales. Ellos ponen énfasis en aspectos como el estudio del proceso de criminalización, cuestionan las normas penales y los mecanismos de control social. Las conductas desviadas entonces deben estudiarse en relación a las estructuras de poder en lugar de, porque la sociedad del conflicto, la teoría del conflicto, perdón, no calaba tanto. Sí decía, como hay un abuso de poder, ¿verdad? Este, la estructura determina la sociedad, pero no criticaba abiertamente eh, la corrupción tan grande que había dentro de las estructuras de poder. Entonces ellos dicen, no, un momento, hay que darle más énfasis y más apoyo todavía a esta parte. En lugar de pensar en términos de castigar y de reinsertar al delincuente, se debe pensar en soluciones no punitivas. Entonces ahí también se empieza a hacer como un movimiento abolicionista, ¿verdad? Del castigo, un poco extremo, pero se rescata, es rescatable que sí, gracias a la criminología crítica surgen medidas punitivas, se diversifican las medidas punitivas, ¿verdad? Entonces ya no todo es encarcelar al delincuente, sino que hay otros tipos de penas como servicio comunitario, ¿verdad? Otro tipo de enfoques o de acercamientos que se puede hacer al delincuente, ¿verdad? A la persona desviada y que no necesariamente todo es reprimir y castigar y esperar que esa represión reinserte a la persona, porque no funciona, no es magia, ¿verdad? Pasas por la cárcel y te curas, no, definitivamente no, sino que hay que hacer como un abordaje y definitivamente la represión no es la solución, sino que es la prevención. Ahora que sabemos que hay una estructura de poder abusiva, ahora que podemos ver que la estructura incide en la conducta individual y que está generando conflicto y que está generando cambio y que está generando desviación social, entonces mejor prevenimos todo este tipo de abusos en la estructura de poder, ¿verdad? Y además ellos también eh, hacen la gran crítica de que las teorías estaban enfocadas como en el delincuente, eh, como que tipificaban a un delincuente que era el que robaba, el que mataba, el que secuestraba, el que violaba, ¿verdad? Y no se habla nunca del delito de cuello blanco, que también, o los delitos ambientales, que también influyen en gran medida en las problemáticas sociales y que son igual de importantes de tratar que este otro tipo de delincuencia estereotípica, ¿verdad? La que usted se imagina cuando le dicen delincuente, ¿ok? Las políticas sociocriminales deben dirigirse a prevenir la marginación social con programas multiagenciales de verdadera reinserción social, ¿verdad? Entonces debemos de ir como a la causa raíz. eh, Eso es lo que ellos están diciendo, vayamos a la causa raíz, vayamos a estudiar la desigualdad, la marginación social, la falta de oportunidades, que es cada vez más creciente y está generando la desviación social, ¿verdad? Por supuesto que habrá siempre la excepción en el que definitivamente fue el individuo el que se salió
de la norma, ¿verdad? Por características biológicas y no estamos diciendo que eso no pase, pero que por lo general, o en la mayoría de los casos, la desviación social y la falta de introyección de los mecanismos de control social se da debido a la marginación social, a las estructuras, al abuso que hay en las estructuras y la corrupción que hay en las estructuras de poder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos viene a decir la criminología crítica, eso es lo que queremos como que quede bien claro para esta segunda unidad y que ha sido el gran aporte de la criminología para el estudio del delito y la prevención como tal del fenómeno, ¿no? Para esta unidad ustedes tienen que hacer una presentación de PowerPoint que pueden agarrar esta como ejemplo de que lo que buscamos sobre las teorías, estas aquí anteriores, y además tienen que hacer un pequeño análisis sobre la criminología y la sociología y el control social, ¿verdad? Ahí está la consigna, que también el análisis lo ponen al final en una diapositiva. Todo debería ser bastante, con ideas bastante concretas. Ese análisis pueden ser una o dos diapositivas. Y cada una de las corrientes y de las escuelas las ponen cada una por diapositiva sin que se vea demasiado cargado, así como esto. Así deben utilizar alguna imagen representativa. Nos vemos eso sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente tutoría. Gracias.